Hola, hola, compañeros y compañeras de nuestro curso de lo que viene siendo Geografía. Estamos ya por terminar este curso en donde estamos viendo, compañeros, todo lo que viene siendo nuestro curso de Geografía. Y estamos ya dentro de los últimos temas y el tema que vamos a ver ahora es justamente lo que viene siendo riesgos naturales y espacios económicos. Estamos propiamente dentro de los temas de la geografía humana por la interacción que se da entre lo que son los seres humanos y lo que viene siendo la naturaleza o el espacio geográfico. De esta manera, en la clase anterior vimos que la población está sujeta a riesgos, es vulnerable ante los riesgos y peligros que implican los fenómenos naturales y también los fenómenos sociales. Hemos visto, pues, por tanto, que como seres humanos, por mucha tecnología o mucho progreso que tengamos, siempre vamos a tener ese riesgo, ese peligro de sufrir lo que viene siendo inclusive la muerte. Vimos también en clase anterior qué es el riesgo, qué es la vulnerabilidad, y hoy vamos a ver la clasificación de los riesgos, que son los famosos riesgos naturales a los cuales nos exponemos o a los cuales estamos expuestos en cualquier momento, que como dicen por ahí, pues Dios nos libre de alguno de todos ellos, de las zonas en donde nos encontramos, para que esto no nos llegue a suceder. Dentro de los riesgos naturales hay una clasificación de los mismos. Empezamos por famosos riesgos geológicos. ¿Qué son los riesgos geológicos? Son los sismos y los volcanes, cuando las personas se establecen en zonas cercanas a los mismos. Sabemos usted y yo principalmente, bueno, que los sismos, compañeros, implican mucho riesgo, mucho peligro para los habitantes y no se diga los que están cerca de estos lugares. Que si bien el sismo es impredecible de saber dónde se va a presentar, al menos los volcanes, si nos apostamos cerca de ellos, pues obviamente el riesgo es eminente. Y a sabiendas de que esto en cualquier momento puede estallar porque es impredecible, pues mucha gente suele quedar cerca de estos lugares o suele posesionarse o establecerse cerca de estos lugares. Hoy sabemos que estos riesgos geológicos, movimientos de la Tierra, traen grandes consecuencias o graves consecuencias a sus habitantes y no solo a sus habitantes, a su patrimonio, a sus bienes y todo cuanto se encuentra en su alrededor. Si los que nos encontramos lejos del sismo, ejemplo, la mayoría de los sismos continuos se hacen en las costas de lo que viene siendo Oaxaca, lo que viene siendo a veces Michoacán, porque siendo Guerrero. Desde allá se da el epicentro y nos repercute hasta acá que estamos en la Ciudad de México o en el Estado de México. Entonces, imagínate lo que significa este tipo de fenómenos. Los sismos, ya los hemos visto en clase anterior, son provocados por las placas tectónicas. Los roces, los choques que a profundidad de la Tierra se da entre estas inmensas moles, llega a provocar vibraciones que llegan a salir a la superficie y es entonces cuando aparece el movimiento telúrico, el movimiento de la Tierra, en lo que viene siendo nuestra litosfera. Y quienes nos encontramos cerca de esas zonas, pues solamente estamos expuestos a sufrir este tipo de riesgos, este tipo de peligros. ¿Qué son los riesgos geológicos como parte de los riesgos naturales? Pues son los sismos y los volcanes, sobre todo cuando las personas se establecen en zonas cercanas a los mismos. Digo sobre todo, porque los que aun cuando no estamos cerca de esas zonas, pues sí también recibimos lo que vienen siendo sus efectos. Tengamos también presente el caso del Popocatépetl, que aunque estamos lejos, aparentemente los que vivimos aquí en el Estado de México, cuando sus fumarolas alcanzan una altura de kilómetros, todo lo que vienen siendo sus cenizas llegan inclusive a llegar a parte de la Ciudad de México y parte del Estado de México. Y esas cenizas, como tú bien sabes, se quedan en las casas, en los patios, en los techos, en los vehículos, y nos han dicho que nunca les echemos agua porque tienden a endurecerse y a quedarse ahí o difícilmente a quitarlos. Entonces lo que se recomienda o se sugiere es justamente quitarlos en seco, por así decirlo, y de esta manera evitar un mayor daño a los vehículos, a nuestras casas, a los techos de nuestras casas, etcétera, etcétera. De igual manera nos dicen que cuando esta exhalación o estas exhalaciones que hagan los volcanes llegan a presentarse, pues hay el riesgo o al menos de cuidar de que no estemos ahí en la calle o al menos cubrirlos. Como vos ver, entonces el sismo y los volcanes son focos que en cualquier momento nos hacen que los seres humanos tengamos riesgos, tenemos vulnerabilidad y por tanto tengamos problemas. Otro tipo de riesgos naturales a los cuales el ser humano nos enfrentamos o nos enfrentamos son los famosos riesgos geomorfológicos.
Los riesgos geomorfológicos son los deslizamientos de tierra y de rocas por causas naturales, las lluvias, el ablandamiento de la tierra o humanas, la deforestación. Ahí tenemos en las diapositivas algunos ejemplos. No sé por qué razones los que estamos aquí en Estado de México, en Ecatepec, lo que es la parte de Cerro Gordo y zonas aledañas a Santa Clara, la gente construyó sus viviendas sobre estas cimas, sobre estas situaciones que pueden provocar lo que es el deslave. Y mucha gente en el Estado de México, no solamente en lo que es Cerro Gordo, lo que viene siendo Sonoco o cerca de Santa Clara, sino más allá de todo esto, existe este riesgo, es latente. Las lluvias son un constante peligro porque reblandecen el agua, reblandecen el agua, escucha eso, ese barbarismo que dije. Reblandecen el suelo, reblandecen la tierra, y por tanto, en cualquier momento, sin que uno lo sepa predecir, simplemente se viene ese deslizamiento de tierra, el deslizamiento de rocas y en consecuencia el deslizamiento de todas las casas de habitación y por tanto las personas que ahí se encuentran. Este es un riesgo eminente, compañeros, y quienes por alguna razón nos encontramos cerca de esos lugares, pues hay que tener las precauciones o ver en la medida de lo posible salir de esos lugares porque el riesgo es latente, es potencial, quizás, y bendito a Dios, en estos años no se ha dado y muchos dirán, bueno, pues si desde que mis abuelos se casaron nunca ha pasado nada, bueno, no le arriesguemos, no le arriesguemos a la suerte o a la buena aventura de que no nos va a pasar nada. Siempre son eminentes, siempre son potenciales. Cerro Gordo dicen que porque es una zona lacustre, una zona de piedra dura, una zona que no es de tierra, que no existe el riesgo. Pero recuerda que los riesgos geomorfológicos no solamente son deslizamientos de tierra, también habla de deslizamientos de rocas, y de rocas, por tanto, pues se forman con motivo de la separación de los bloques de piedra enormes o grandes que pueden existir. Vivir en estas zonas, y los que, insisto, reitero, estamos cerca de Ecatepec, en esta zona de lo que viene siendo la vía Morelos, Santa Clara, lo que viene siendo Cerro Gordo y todavía más allá, hay esta situación de que mucha gente está sobre estas cimas de cerros. No me atrevería a decir qué tipo de cerro es o qué tipo de construcciones son y qué tanto riesgo es grave o simplemente no lo hay. Bajo el argumento de que muchas de estas gentes sostienen que no son cerros de arena o de tierra, sino que son cerros macizos, cerros fuertes de piedra, etcétera, etcétera. Bueno, al menos el riesgo la geografía nos lo hace ver. Al menos el riesgo es latente, es potencial y pues como decimos, Dios quiera que nunca pase nada de esto. Pero al menos la geografía nos indica que hay una probabilidad, hay una posibilidad de que esto se pueda presentar. Y usted y yo hemos visto en videos, hemos visto en varios lugares cómo se lleva a cabo este deslizamiento y las graves consecuencias que trae consigo este deslizamiento y obviamente los daños y sobre todo las muertes que causa a las personas que se habitan o se encuentran dentro de ese lugar, compañeros. ¿Sí? Tenemos otros riesgos más, que son los famosos riesgos hidrometeorológicos, es decir, los vinculados con el agua. ¿Cuáles son los riesgos hidrometeorológicos? Son los más comunes en el mundo y están relacionados con el clima, siendo los más frecuentes los huracanes o ciclones tropicales. Si sabes que lo que es América del Norte, Estados Unidos, es muy propensa a recibir los famosos ciclones, los huracanes, que afectan de forma contundente grandes poblados o grandes estados de la República de Norteamérica. Y que muchas veces en este año que yo recuerde también llegaron a afectar increíblemente y por primera vez parte de los estados del norte de México. Entonces, como tú bien sabes, estos fenómenos, la velocidad, la fuerza con que traen o con que vienen y tocan tierra, pues viene a provocar una serie de daños en todos los sentidos, daños materiales, daños que inclusive hemos visto cómo hasta los coches a veces salen volando literalmente hablando. Tal vez no a dimensiones de alta altura, pero sí el hecho de que los hagan que se muevan o que los hagan a cierta altura llegar, pues ya es de peligro.
pensando que el coche es pesado, y si eso hacen con un coche, pues imagínate qué no harán con los seres humanos. Por eso cuando viene la temporada de ciclones, de huracanes, cosas por el estilo, en Estados Unidos se da la alarma para que la gente abandone sus lugares de origen y se vaya a los refugios en donde tenga la ciudad de que una vez pasado el huracán, una vez pasada la tormenta, como decimos aquí en México, pues vuelva otra vez a regresar a sus hogares, vuelva nuevamente a restablecerse. Los riesgos hidrometeorológicos son los más comunes en el mundo y están relacionados con el clima, siendo los más frecuentes los huracanes o ciclones tropicales. Recuerda que por la parte de la costa del Golfo, del Océano Atlántico y del Océano Pacífico, también nuestro país, al menos los estados costeros, los del sur-sureste, como son lo que es Tabasco, lo que es Veracruz y lo que viene siendo Campeche, y lo que viene siendo también Yucatán y Quintana Roo, aunque más bien la afectación se da en Campeche, en Tabasco y en lo que es Veracruz, son los estados más propensos a recibir, dado que son cercanos a la costa, este tipo de fenómenos y este tipo de afectaciones. No se da por el lado de Oaxaca, por el lado de Chiapas. Parte de lo que viene siendo el Océano Pacífico también llega a tener fuertes afectaciones. Recordemos que México este año fue azotado por este tipo de ciclones que provocó, por tanto, que las presas rebasaran su límite junto con los ríos y en consecuencia hubo fuertes inundaciones en varias partes o municipios de lo que viene siendo Tabasco, junto con lo de Chiapas, y no fue de un día, fueron inclusive hasta de semanas, o que entre 2 o 3 semanas vivieron pues en constante inundación, personas que pues no tenían ni forma de salir de esas casas, de sus azoteas o de su primer piso o su segundo piso. Ahí tenemos, por tanto, otros riesgos naturales, los riesgos hidrometeorológicos. Pero también tenemos los famosos riesgos antrópicos. ¿Cuáles son los riesgos antrópicos? Son los causados por descuido humano, con los accidentes en las fábricas o plantas de gas, derrame de petróleo, etcétera, etcétera. Esos riesgos, compañeros, pues no son dados por la naturaleza, sino por nuestra negligencia, por el descuido que tenemos los seres humanos, y que se presentan cuando, el ejemplo típico, creo que usted recordará lo que pasó allá en Hidalgo, cuando se quiso el huachicoleo, se empezó a perforar los ductos de la gasolina y se provocó un incendio de fatales consecuencias. El derrame del petróleo que ante las embarcaciones o los barcos por algún descuido, por algún error humano, se derrama el petróleo en las costas y obviamente va hacia lo que viene siendo la superficie y provoca daños irreversibles muchas veces, afectando no solamente lo que viene siendo los animales marítimos, sino afectando precisamente las actividades de los seres humanos que se encuentran cerca de esos lugares, la pesca, entre otras cosas más. Todos los riesgos antrópicos son los causados por descuido humano, como son los accidentes en las fábricas, las plantas de gas, el derrame de petróleo, agregaremos ahora las tomas clandestinas de gas o las tomas clandestinas de gasolina, del hidrocarburo, que vienen a causar estos daños, esta pérdida de personas, de muertes y también de daños materiales que afecta a la población que sufre este tipo de riesgos, este tipo de accidentes, que lamentablemente son provocados por el propio ser humano. Aquí la naturaleza no influye, aquí los climas nada tienen que ver, aquí los cambios climáticos nada tienen que ver, ni las lluvias, ni tampoco los huracanes. Aquí lo que interviene pues es la impericia, la negligencia, el descuido que las personas llegan a cometer precisamente por este tipo a veces de actos ilícitos o de descuidos en la maniobra o en el manejo de este tipo de sustancias o de material explosivo causante de varios riesgos y de varios peligros, incluyendo la muerte de las personas. Bueno, pues con esto, compañeros, terminamos una parte de lo que viene siendo la geografía natural o la geografía física sobre los riesgos que implica estar dentro de este planeta, porque la misma naturaleza pues tiene sus propios fenómenos, sus propios efectos que el ser humano y los seres vivos resentimos, como son los sismos, en donde pues nadie los quiere, nadie los desea, pero pues se presentan y se deben de presentar porque pues es algo dentro de la
normalidad o dentro de la vida propia de la Tierra, dentro de lo que viene siendo sus movimientos y cosas por el estilo. Sigamos ahora con otro tema de la geografía humana, que son los espacios económicos, junto con lo que viene siendo la demografía. Parte importante de la geografía y de lo que viene siendo esto es los espacios económicos. Los espacios económicos son las actividades económicas o productivas que existen dentro de la ciudad y que el hombre establece y que se elaboran o que elaboran productos o proporcionan servicios para poder satisfacer las necesidades humanas, generando riqueza dentro de una comunidad, compañeros. Cuando el ser humano éramos muy pocos y éramos los primeros seres humanos en este planeta, era tan grande y tan abundante lo que la misma naturaleza daba que no era necesario producir. La misma naturaleza podía satisfacer las necesidades del ser humano a través de los animales, a través de las plantas, a través de los árboles, a través de todo aquello que daba la naturaleza. La naturaleza da por sí mismo sus productos para que el hombre, por tanto, pueda satisfacer sus necesidades. Lamentablemente no hemos sido acordes con la naturaleza. Hoy somos más seres humanos y que por tanto no podemos dejarnos como el ser primitivo a la buena voluntad de la naturaleza. Hoy nos vemos obligados a tener que trabajar, a tener que producir, a tener que fabricar, a tener que elaborar productos utilizando justamente lo que la naturaleza nos da, es decir, los materiales, los insumos. Y a través de procesos químicos o físicos que el hombre emplea o que ha inventado, es como esa materia prima la transforma, la modifica y la convierte, por tanto, en productos, en artículos y en mercancías. Y justamente la tierra es la que nos brinda esos insumos, porque de ella, aunque no podemos obtener los recursos, o mejor dicho, los satisfactores, para poder cubrir nuestras necesidades, el ser humano los sigue utilizando para poder multiplicarlos y en consecuencia poder satisfacer nuestras necesidades. Aspecto fundamental de la interacción entre el hombre o el ser humano y la naturaleza son obviamente los espacios económicos. Espacios económicos, reitero, son las actividades económicas o productivas a través de las cuales se elaboran productos o bien se proporcionan servicios para poder satisfacer las necesidades humanas, generando además con ello riqueza dentro de una comunidad, dentro de lo que viene siendo una sociedad, compañeros. Ahora, ¿cuáles son esas actividades económicas o productivas? La misma economía, la misma geografía las clasifica en tres: las actividades primarias, las actividades secundarias y las actividades terciarias, compañeros. ¿Cuáles son las actividades primarias, productivas o económicas que el hombre lleva a cabo para poder satisfacer sus necesidades? Porque hemos dicho que ya no podemos dejar que la naturaleza por sí misma produzca lo que necesitamos usted y yo. Ya somos tantos que si dejamos que la naturaleza por sí misma nos dé los frutos, las verduras y todo lo que necesitamos para poder producir, pues simplemente nos acabamos el mundo, se acaba la tierra y con el tiempo obviamente se acaba la humanidad. Pues tenemos que trabajar, tenemos que producir para ayudar a la naturaleza y de esta manera poder satisfacer toda la demanda de satisfactores, de la redundancia, que requiere la humanidad para poder cumplimentar lo que son sus necesidades. Las necesidades primarias son las que extraen o proporcionan las materias primas, las que extraen o proporcionan los materiales, los insumos, que son indispensables para la elaboración de artículos, productos o mercancías, y son la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, es decir, el trabajo de los bosques, de las maderas y la minería, entre otras muchas más. Son primarias porque son las fundamentales. Sin estas actividades no habría industria, no había ni sector terciario. Son fundamentales porque ellas son las que nos dan la materia prima. Pongamos un ejemplo. La ganadería, compañeros, que es la crianza de animales, es la que permite dar el insumo o la materia prima llamada leche. Este insumo o materia prima llamada leche, pues es lo que nos va a permitir que las industrias, con motivo de esto, elaboren, produzcan quesos, mantequillas, leche, crema, yogur y una gran cantidad de productos a través de los cuales el hombre satisface sus necesidades. Entonces, como puedes ver, son primarias, son las fundamentales, porque sin ellas simplemente no habría producción. Sin ellas simplemente
no habría, por tanto, productos para poder satisfacer las necesidades del ser humano. Misma situación pasa con lo que es la agricultura, con lo que es el campo. Las cosechas de plantas, de vegetales, de frutas, permite, por tanto, que se puedan elaborar un gran número de productos derivados justamente de todo ello, compañeros, ¿sí? La madera, por ejemplo, en silvicultura. De los árboles maderables, solamente la carpintería o la maderería obtiene esto para poder fabricar y producir escritorios, mesas, closets, roperos y cuanto mobiliario se necesite dentro de una casa. Como puedes ver, esta actividad es quizás la básica, la más importante de todas ellas, porque sin esta actividad primaria simplemente se acabaría la industria, el sector secundario y el sector terciario. Sí, dependen de esta actividad, pues se llama primaria, fundamental, básica, esencial, porque siendo la que nos da los insumos, las materias primas o los materiales, entonces los otros sectores se utilizan para, por tanto, luchar para poder producir los artículos y las mercancías. ¿Cuáles son las actividades económicas o productivas del ser humano para poder satisfacer sus necesidades? Son las primarias, las secundarias y las terciarias. ¿Cuáles son las actividades primarias? Son las que extraen o proporcionan las materias primas, los materiales e insumos indispensables para la elaboración de artículos, productos y mercancías. Y son la agricultura, la ganadería, la pesca, la silvicultura, lo que son los bosques y lo que viene siendo la minería. Tenemos también las actividades secundarias o también llamadas actividades industriales. Estas son las industrias, las fábricas, las que necesariamente utilizan o necesitan la materia prima, los insumos y a través de ciertos procesos químicos o físicos las transforman, las convierten en productos, en artículos o mercancías. Ejemplo, la industria textil, la industria maderera, la industria automotriz, la industria siderúrgica, compañeros. Complementan estas actividades lo que conocemos como la industria, lo que conocemos como las fábricas. Las industrias o las fábricas son los que van a utilizar la materia prima, la que a través de las actividades primarias van a obtener esta materia prima, estos insumos. Y a través de su maquinaria, de sus equipos, de su tecnología, mediante procesos químicos o físicos, entonces la transforman, la modifican, la alteran, la envasan, la envuelven, la sellan y la convierten en artículos, en productos, en mercancías, y con ello se produce las necesidades humanas. Ejemplo, con la leche, pues, que se obtiene dentro de la ganadería, pues las empresas como son Lala, las industrias como son Alpura y demás, pues la procesan a través de su maquinaria, a través de su equipo, y nos la dan en productos, mantequilla, quesos, leche, compañeros, yogur y demás productos que elaboran, que fabrican, que producen. La industria minera extrae una gran cantidad de minerales: cobre, bronce, hierro, plata, oro, acero, etc. Y con motivo de esta extracción, entonces la industria automotriz o otro tipo de industrias metalúrgica la transforman, la modifican, la convierten en piezas, y esas piezas las utilizan para poder fabricar o poder producir los coches, poder producir estufas y cuantos enseres más se requieren dentro de lo que viene siendo la vida diaria del ser humano. O se requieren también para poder fabricar las máquinas, los equipos pesados que se necesitan dentro de lo que viene siendo la industria. Como puedes ver, los seres humanos no podemos dejar o depender de la naturaleza, en el sentido de que ella misma nos dé todo. Quizás esto se pudo haber hecho o se hizo o fue posible cuando los seres humanos apenas éramos tan poquitos que surgen en la Tierra. Es tan vasto este mundo, tan grande este mundo, tan amplio este mundo y tan inmensamente rico en recursos que pues, no necesitaba el hombre trabajar, necesitaba el hombre producir. Pero ahora no hemos sido acordes con la naturaleza, nos hemos multiplicado tanto que forzosamente el ser humano tiene que trabajar, tiene que ayudar a la naturaleza. ¿Cómo? Trabajando, produciendo, transformando, cosechando, sembrando, alimentando, cuidando del ganado, de los animales,
y en consecuencia, en momento oportuno, utilizarlos como insumo, como materia prima, como material, y a través de los mismos empezar a fabricar, a producir, a elaborar los artículos, mercancías, los productos que necesita, por tanto, lo que viene siendo la sociedad, la población en general. De esta manera poder satisfacer la alta demanda de productos o de alimentos que necesita el ser humano para satisfacer. La siguiente actividad son las actividades terciarias, y estas son el comercio y demás actividades que proporcionan un servicio o atención personalizada a los individuos. Este sector no produce nada, no fabrica nada, no elabora nada. Este sector, compañeros, son los bancos, es el transporte, es el turismo, son las comunicaciones. Este sector, como tú puedes ver, simplemente no produce nada. El comercio, por ejemplo, que es una actividad muy productiva, muy lucrativa, simplemente lo que hace es comprarle al productor su mercancía y ponerla en algunos estantes para que el consumidor en esos dos comerciales pueda tener todo lo que requiere. Y de tal manera en un solo lugar pueda tener absolutamente de forma total toda la mercancía o los artículos que está necesitando. ¿Sí? Entonces, como podemos ver, compañeros, ahí tenemos lo que viene siendo el sector terciario. Igual el transporte. El transporte lo que hace es darnos un servicio, trasladarnos de un lugar hacia otro. No produce nada, no fabrica nada, no elabora nada. El turismo igual lo que hace es darnos un servicio. Desde unos cuartos, unas camas confortables y todo lo que implica esto para tener pues un descanso placentero, etcétera, etcétera. El sector terciario o la actividad terciaria son el comercio y demás actividades que proporcionan un servicio o atención personalizada a las personas. Estas actividades primarias no producen absolutamente nada y son entre otros los bancos. Un banco, como tú bien sabes, pues simplemente lo que nos ayuda es poder intercambiar y hacer operaciones de compra, de venta, de pagos, etcétera, etcétera. Por tanto, simplemente nos da un servicio, una atención personalizada. El transporte, el turismo, los hoteles, las agencias de viaje y todo lo que implica el turismo, las comunicaciones, son justamente eso. Actividades que más que producir nos dan un servicio, más que producir nos dan una atención personalizada, compañeros. De igual manera, estas actividades económicas productivas que son indispensables en lo que viene siendo la vida humana van a provocar el comercio como una actividad terciaria que es fundamental. El comercio es una actividad que desde tiempos atrás siempre ha existido, siempre se ha dado y con el tiempo pues solamente ha evolucionado y ha provocado lo que conocemos como la globalización económica. Hoy el mundo, compañeros, está imbuido en el fenómeno llamado globalización económica. ¿Y qué es la globalización económica? Es la apertura comercial de los países, estableciendo el libre mercado a nivel internacional, permitiendo el flujo abierto del comercio, sin proteccionismos, es decir, sin leyes o normas de los países que obstaculicen el libre cambio comercial, ni mucho menos sin aranceles o impuestos, cobros a la importación, entrada y exportación, salida de artículos, mercancías, productos, bienes y servicios de un país a otro país. Durante mucho tiempo, compañeros, años 70 y anteriores a los 70, los países para poder vender sus productos o comprar productos del extranjero, se tenía una serie de trabas, de obstáculos que impedían ese comercio internacional. Leyes que te pedían tener permisos de importación y de exportación, leyes que inclusive te obstaculizaban precisamente en un ámbito de proteger la industria nacional, de impedir que la industria extranjera compitiera con la nacional y por tanto pudiera desbancarla y por tanto hubiera todo lo que implica falta de inversión, falta de trabajos, falta de fuentes de trabajo. Pero desde los años 90 se empezó a gestar a nivel mundial la famosa globalización económica, el libre mercado, el que los países puedan comercializar o negociar entre ellos
sin tener que llevar a cabo trámites burocráticos, permisos, pagos, derechos y demás cosas por el estilo. Por eso, en los años 70, en los años 80, se generó mucho el famoso contrabando. Porque el producto extranjero, sin ánimo de ser malinchista, de mejor calidad y de mayor calidad, era mucho más económico. Y se extendió entonces más la fama de Tepito, porque ahí en Tepito, en lo que es la Ciudad de México, ahí existía mucho y abundante contrabando. Mucha mercancía extranjera que había pasado a México sin tener que pagar permisos de importación, de exportación, sin pagar derechos. Y entonces los consumidores, pues vemos ahí en Tepito una opción de hacerme de mis aparatos, de mis televisiones. En aquel tiempo hablamos de televisión, ahora hablamos de pantallas, o bueno, ahora hablamos de pantallas, pero compañeros de países exportadores como eran Japón, Iowa, Kingwood, Panasonic, etcétera, para que los que queríamos tener un buen aparato y que por tanto nos salía muy costoso por los permisos de importación, de exportación, por los impuestos, adquirirlo en los centros comerciales mexicanos, debidamente legalizados, establecidos. Entonces, ante la falta de comercializar estos productos libremente, entonces se creó el famoso contrabando como un delito. Y pues de alguna manera todos contribuimos a fomentar ese contrabando, porque de comprar pues una televisión todavía o un estéreo, como se quiera, en un comercial quizás de unos 10,000 pesos, en Tepito lo encontramos quizás a unos 6,000, unos 7,000, mucho más económico o quizás hasta menos que en centros comerciales. Precisamente porque esta mercancía había pasado de contrabando. Ante esta situación que implicaba esto que era el contrabando, lo que se hizo a partir de los 80 es establecer el libre mercado internacional, permitir el flujo del comercio sin trabas, sin proteccionismos, para que los países a través de convenios, a través de tratados internacionales, permitieran que los productos de uno y otro país pudieran fácilmente entrar y salir, comprar y vender, de esa manera impulsar la famosa globalización económica. Por eso hoy se habla mucho de los tratados de libre comercio, los tratados entre los países para permitir esa libertad de comercio internacional. Porque anteriormente los países, dada la competencia que generaban con sus industrias nacionales, pues les ponían trabas. Una serie de trámites burocráticos, tener tu permiso de importación, tu permiso de exportación, cubrir ciertos derechos, ciertos pagos, hacer trámites, etcétera, etcétera. O sea, no cubras esto, tu mercancía es de contrabando, tu mercancía es introducida ilegalmente al país. Y que a la postre, pues provocaba, vuelvo a repetir, el fenómeno de que la gente nos vamos a Tepito justamente a encontrar ahí mercancía más económica, más barata, de calidad, de marcas extranjeras, japonesas, coreanas, norteamericanas, etcétera, etcétera. Poco a poco esto se fue dando y a la fecha ya vimos en un mundo globalizado en donde obviamente se permite el libre comercio, se permite por tanto la apertura comercial entre los países sin tramas, sin obstáculos, para que se pueda llevar a cabo esta comercialización, esta compra y venta de artículos de importación y de exportación. Un aspecto más que trae esta especie de actividades económicas o de comercio es la desigualdad económica, compañeros. ¿En qué sentido? La desigualdad económica son las grandes diferencias existentes entre el predominio de las actividades económicas y el nivel de vida de la población, dando lugar a dos tipos de países: los países desarrollados o industrializados y los países subdesarrollados, en vías de desarrollo o atrasados, compañeros. La actividad económica siendo fundamental no solamente para satisfacer necesidades del ser humano, sino para poder crear mejores niveles de vida, mejor calidad de vida. Esto ha provocado que unos países hayan desarrollado su industria, su aparato productivo, y otros se hayan quedado pues, una producción artesanal, manual, rudimentaria, que hace que mientras los industrializados produzcan en grandes cantidades, los que aún mantienen una industria rudimentaria pues vayan produciendo en menor cantidad. Y lo que mientras en un país industrializado se producen, por decir algo,
quizás unas 100 camisas por hora o más. En un país que no tiene la tecnología o la industrialización, pues serán a lo mucho unas 10 o unas 12 camisas. Entonces, entre producir 100 camisas a producir 12, pues hay una enorme desproporción. Esto ha provocado, por tanto, que en el mundo haya una desigualdad económica, que son las grandes diferencias existentes entre el predominio de las actividades económicas y el nivel de vida de la población, dando lugar a dos tipos de país. Los países desarrollados o industrializados por un lado, y los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, o dicho más claro, los países atrasados del otro lado. Los países desarrollados o industrializados son los que tienen alto desarrollo tecnológico e industrial, maquinaria, equipo tecnológico de lo más avanzado, de lo más sofisticado, que a través de esta maquinaria, este equipo, estas tecnologías, obviamente incrementan su producción no solamente en cantidad, sino también en calidad. Y por tanto tienen la oportunidad de poder exportar, de poder mandar sus mercancías, dado que han saturado su mercado interno, hacia aquellos países donde carecen de dicha tecnología, de dicha producción. Y esto entonces implica mayor número de divisas, mayor número de dinero a esos países industrializados, y que a su vez se convierte en una población con un alto nivel o calidad de vida. Hace rato lo veíamos en clases anteriores, compañeros. Hacen que el ingreso per cápita o los salarios que reciben la gente de un país sean mucho más que los de otro país. Por eso mucha gente se va a Europa o quiere ir a entrar a Europa, aunque sea de forma ilegal, como también lo hace en Estados Unidos. El ejemplo lo repetimos una vez más. Estados Unidos te pagan por hora. Y ahí es donde yo tengo el resultado. Ahorita lo más bajo, lo más mínimo que te pueden pagar son $9 por una hora. $9 por una hora. Que si los convertimos a moneda nacional, pues serían 180 pesos. Entonces yo trabajo en Estados Unidos y por una hora de trabajo me dan 180 pesos. Pues yo en México no trabajo una hora, a mí me contratan por una jornada laboral. La jornada laboral es máximo 8 horas. Nadie puede trabajar más de 8 horas, salvo que sea el tiempo extra y con las condiciones que establece la Ley Federal del Trabajo. Pero aquí no nos contratan por horas, nos contratan por jornada de trabajo. La jornada laboral en nuestro país permitida la máxima es de 8 horas. En consecuencia, compañeros, para que yo trabaje 8 horas me dan un salario mínimo promedio de 125 pesos. Como puedes ver, no hay comparación entre el salario de Estados Unidos, $9, 180 pesos por una hora, a el salario en México, 8 horas, 125 pesos. Y si ahorita has escuchado las noticias, en Estados Unidos se quiere subir el salario mínimo, por así, bueno, ahí no hablan salario mínimo, el salario más bajo, en $15, entonces imagínate la enorme diferencia que implica, por tanto, la vida o la economía dentro de un país hacia otro país. Y si ahorita muchos latinoamericanos, inclusive africanos, inclusive asiáticos sueñan con el sueño, viven con el sueño norteamericano o desean el sueño norteamericano, al rato que el salario o la hora de jornada suba a $15, no, pues imagínate, si de por sí ya mucha gente quiere llegar a Estados Unidos, pues ahora con mayor razón, mayor gente va a querer ir hacia ese país, teniendo obviamente nuestros paisanos, los mexicanos. Los países desarrollados, por tanto, tienen alta tecnología, tienen alto nivel tecnológico industrial, que permite, por tanto, tener una mayor producción no solo en cantidad, sino en calidad, lo que se refleja en mayores ganancias, en mayores utilidades, al vender sus productos no solamente en el país de origen, sino venderlos en todo el mundo con motivo de la globalización económica, con motivo del libre comercio a nivel internacional, a nivel mundial, compañeros. En cambio, los países subdesarrollados, también llamados en vías de desarrollo o atrasados, ellos más bien son productores o dedicados principalmente a la actividad primaria, es decir, son proveedores de materia prima, de insumos, de materiales, compañeros. Y su industria y su tecnología no llega a los niveles de los países desarrollados. En consecuencia,
el ingreso per cápita es más bajo, el nivel de vida y la calidad de vida también viene a ser contrastante con los países industrializados, y por tanto se implican esta serie de divisionismo entre lo que viene siendo la población y lo que vienen siendo los países. Países con altos índices productivos, con alta industria, con alta tecnología y por tanto con salarios muy elevados que permiten por tanto tener no solo un crecimiento económico, sino un desarrollo económico, es decir, un progreso, un avance en sus economías, tanto en sus empresas como también en lo que viene siendo su población. En cambio, los países subdesarrollados, al tener menor tecnología, menor capacidad industrial, con equipos quizás ya obsoletos o que al menos no son tan competitivos como los que tienen en las industrias desarrolladas, con la tecnología todavía del primer nivel como la tienen en los países industrializados, pues implica una menor producción, convertirnos solamente en proveedores de materias primas y en adquirentes o compradores de sus productos. Le mandamos a los países industrializados la materia prima. Ellos nos la regresan como producto, como artículo, y eso hace entonces que esa mercancía que era materia prima salió barata, ahora regrese en producto envasado con ciertas características y que la hace más cara, y que por tanto el país desarrollado recupera su inversión y además obtiene mejores ganancias, mejores utilidades. Es así, por tanto, como la desigualdad económica lamentablemente se presenta en este mundo. Los Estados Unidos, Canadá y lo que es Europa, algunos países asiáticos como China, como Japón, tienen un alto índice de producción y por tanto una mejor calidad de vida a sus habitantes. En los países latinoamericanos, africanos y gran parte de asiáticos es lo contrario. Tecnología caduca, tecnología no de punta, en maquinarias, equipos tampoco de punta, y en consecuencia población en más bajas condiciones de vida o de calidad de vida. Ahí tenemos, compañeros, entonces todo lo que viene siendo este aspecto de la geografía, tanto en su aspecto de geografía física como de geografía humana. Hemos visto a grandes rasgos las características propias de la Tierra, las esferas o la composición de lo que viene siendo la Tierra y algunos fenómenos que se vinculan con la naturaleza o la geografía dentro de lo que viene siendo nuestro planeta. Ya nada más nos quedaría nuestro último tema, que sería la geografía mexicana en cuanto a cómo es su hidrosfera, su litosfera, su atmósfera y cosas por el estilo. Y estamos ya a punto de una clase para terminar nuestro curso de geografía. El maestro y con mi te desea la mejor suerte para que usted pueda recordar estos temas y por tanto su examen sea digerible, sea fácilmente de resolver. Jóvenes, nos vemos la siguiente y última clase en lo que viene siendo nuestro curso de geografía.